Muy bien, pues vamos a la lección número 2 de la Escuela Sabática Viva. ¿Qué tal? ¿Cómo está Rubén? Muy bien. Bien. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Qué tal, Miriam? Muy bien. Bueno, esta semana de nuevo promete el título Amor de Alianza. ¿Qué nos sugiere ese título, Rubén? Bueno, yo pienso, por el mismo término de alianza, ¿no? en ese anillo que determina un pacto, ¿no? Que puede ser un contexto matrimonial u otro. Pero bueno, me sorprendió hace poco que descubrí una foto que se había tomado desde el espacio, ¿no? del planeta Tierra. Y bueno, se veía un arco iris. Desde el espacio el arco iris no es un arco, es un círculo, ¿no? Es como un anillo. También la vi. Y pensé, ¿no? en ese concepto de alianza. ¿Eh? Sí, es como si el Señor, después del diluvio, hubiera dicho: pongo este anillo en tu dedo, desde el cielo humanidad. Es un anillo, ¿eh? Sí, qué bonita idea. Para reflejar que, bueno, pues que nunca más voy a cubrir con agua la tierra. Y en este caso pues es una alianza que ya se realiza de manera personal con cada uno de nosotros, con lo cual pues, hay una mayor intimidad. ¿Sí? Qué bueno. Miriam, ¿qué nos has traído hoy? Bueno, pues Rubén lo ha adivinado. Es un anillo. No es mi alianza de boda. Ajá. Así que traer este anillo lo traigo con un poco de tristeza y de gozo. A ver. Tristeza porque nos quitaron las alianzas sí, hace unos años, nos entraron a robar y se llevaron nuestras alianzas. Vale. Pero me recuerda que Dios este anillo no se lo quita nunca. Nosotros nos los quitábamos y lo dejamos en casa porque en nuestro trabajo nos lavábamos mucho las manos, a veces se nos perdían, pero me recuerda que Dios nunca se lo quita. Él siempre guarda su pacto y lo protege versus ladrones que nos quitaron, Claro. ¿no? Esa protección también por ese pacto. Y me recuerda que soy suya. Qué bueno, cuántas ideas de un amor en el contexto de una alianza, ¿no? De un pacto. Bueno, el versículo de memoria se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 23. Si quieres leerlo, Miriam. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Bueno, en esta semana vamos a hablar mucho del amor y los términos en este sentido son importantes. Algunos piensan que ese amor ágape, ¿no?, está reservado para Dios y tendemos a conceptualizarlo como un amor superior, exclusivo de Dios, pero en realidad ese término no se aplica solo a Dios. Rubén, ¿qué nos puedes decir de esto de los términos griegos? Bueno, partimos del hecho de que todo amor procede de Dios. Por tanto, cuando se practica adecuadamente, ¿verdad?, es divino. El fileo, ¿no?, o el ágape del que hablábamos en la lección de la semana pasada, el eros incluso, que es el de mayor intimidad, ¿no?, que se practica pues, en el ámbito de la pareja, también proviene de Dios. Y es hermoso pues, que la escuela sabática haga hincapié en el hecho de que también puedes amar como un amigo al Señor y que el Señor también te ama de la misma manera, ¿no? Si nos acercamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, él nos da esta referencia en relación a sus discípulos. Dice el versículo 14, Juan 15, 14, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. ¿Sí? Y precisamente el Señor utiliza este término, el término filos, que viene de fileo y que significaría literalmente algo como los que sois amados. O sea, vosotros sois a los que yo amo, ¿no? Y creo que es un amor que contrasta mucho con ese concepto que tenemos a veces de Dios, impositivo, imperativo, que nos esclaviza, todo lo contrario. Él dice, al margen de la verticalidad que es natural que existe en nuestra relación con Dios, Él no deja de ser Dios. No, yo quiero relacionarme con vosotros como un amigo. ¿Sí? Qué curioso, ¿no?, esos diferentes conceptos de amor aplicados a Dios y todos provienen de Él. Y ese aspecto relacional es muy importante. Lo comentábamos también en la lección de la semana pasada, que es un amor relacional el que Dios propone. Relacional, claro, el propio Dios es amor y hay una relación intrínseca en la divinidad. Esto es algo ya fundacional, el hecho de que Dios sea amor y no sea solo un ser, sino que son tres en una dinámica y proyectan ese amor hacia nosotros en relaciones también, en vínculos relacionales. Se nos presenta en la escuela sabática la noción también del amor eterno de Dios. Es eterno en el espacio, es eterno en el tiempo, es eterno en las personas a las que va dirigido. Dios ama a todo el mundo. En ese sentido, el versículo de Juan 3,16
no sé, alguna vez se ha dicho, si se tuviese que resumir toda la Biblia, ¿no? ¿Cuál sería? Podemos recordarlo juntos ahora, Juan 3:16. Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo... Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo. Muy bien. ¿Qué implicaciones tiene ese versículo, Miriam? Pues que cabemos todos. Todos. No hay limitación, no hay exclusividad. Todos. También en 2 de Pedro 3:9 dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, para que todos procedan al arrepentimiento. Él desea que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de esa verdad, como dice en 1 Timoteo 2:4. Qué curioso, porque si seguimos leyendo el siguiente versículo, Juan 3:16 es el famoso, el conocido, y el siguiente, el 17, resulta que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuánto nos cuesta entender esto? Durante siglos ha costado al ser humano entender esta realidad de que, a ver, que no ha venido otra cosa, que es que he venido a salvar a todos, justamente, todos los que crean, a todos los que se dejen salvar, ¿no? De alguna forma. Sí, además haciendo ese ejercicio de paciencia, tú hablas de 2 de Pedro 3:9, ¿no? El Señor está esperando pacientemente a que todos tengamos la oportunidad y tomemos la decisión, ¿no? Esto no significa que todos nos vayamos a salvar, desgraciadamente, pero sí que el Señor potencialmente nos ofrece esa posibilidad a todos, y el hecho de que sea potencial no es una falta de amor, sino todo lo contrario. Él respeta nuestra libertad, ¿de acuerdo? Y si decidimos tomar otras decisiones, Él lo va a respetar, por mucho que le duela. Pero me interesa esto, ¿no? Sobre todo esa capacidad que tiene el Señor de esperarme hasta el punto de que me da, da la situación o da la sensación de que solo se condena el que ya quiere condenarse, ¿verdad? El que ya no desea tomar ninguna decisión a favor del Señor. Tal cual. Hay un versículo en Ezequiel capítulo 33, versículo 11, que llama la atención porque nos pone de alguna forma en perspectiva, ¿no? Esta realidad teológica. Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y ahí clama, ¿no? Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Miriam, ¿qué te impresiona de este versículo? La pregunta, ¿cómo es que si lo he hecho todo para que tú vivas? ¿Cómo es que es como estás eligiendo ya casi el no vivir? Es como si lo hago todo para que vivas. ¿Cómo es que no eliges? ¿Por qué habéis de morir? Dice, reclamar. ¿Por qué habéis de morir? Volveos, dice, volveos a mí. La noción de que Dios ame a todo el mundo implica que ama a gente muy mala. No es que nosotros seamos buenos, ¿no? Pero gente muy, muy mala. ¿Cómo creéis que se puede encajar esta noción de que Dios ame a alguien que me ha hecho mucho daño? Se me ocurre la idea, fijaos, cuando hay un divorcio, ¿no? En ocasiones la pareja tiene amigos de los dos y hay una infidelidad y uno hace daño al otro, se rompe la pareja. Qué mal se vive cuando la parte inocente siente que sus amigos siguen siendo amigos de quien le ha hecho tanto daño. O sea, ese triángulo es muy duro. O sea, de repente mis amigos son amigos también de alguien que me ha hecho tanto daño, y hay veces que la gente no lo entiende, ¿no? Dice, pero ¿cómo puedes seguir amándolo? ¿Cómo podéis seguir siendo amigos? Muy difícil de encajar. Claro, si lo ampliamos a nivel existencial, Dios ama a personas que han hecho mucho daño. ¿Cómo se encaja eso? Bueno, es que el texto de la escuela sabática dice incluso que Dios ama a personas despreciables, creo que es el término que utiliza. Sí. Y digo, bueno, menos mal, porque quizá yo soy esa persona despreciable. Claro, ese detalle a veces siempre pensamos en los demás, claro, ¿no? Como es despreciables. Que, espero no serlo en la actualidad, pero indiscutiblemente sí que he sido despreciable a los ojos de Dios en muchas ocasiones, e incluso despreciable a ojos de las personas que me amaban, aunque no dejaran de amarme, ¿sí? Entonces, eso para mí es una esperanza. El Señor se relacionaba con prostitutas, con publicanos, con pecadores, y era acusado de ello públicamente. Y el Señor jamás dijo, no, yo no me junto con ellos, sino que dijo, claro, que lo hago, ¿no? Claro. Yo entiendo que nuestro amor es un amor complicado. No sé, es como un trozo de mármol en el que hay, pues no sé, toxicidad,
hay complejos, hay muchas cosas, ¿no? Si tú coges un martillo y un escoplo espirituales y empiezas a darle bien a la piedra, al final, si quieres encontrarlo, encontrarás la forma de amar que tiene el Señor, ¿no? Yo creo que es a esa a la que nos tenemos que acercar para entender cómo amar también a las personas que como nosotros son despreciables. Durante la Biblia encontramos muchas metáforas que Dios utiliza para intentar explicar ese amor y de hecho durante el trimestre vamos a tener oportunidad de abundar en esto. Marido y mujer, madre, hijo, etc. Y en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9 se nos presenta esta noción del pacto, ¿no? De la alianza, que es como la esencia de esta escuela sabática de esta semana. Dice Deuteronomio 7:9, no sé si quieres leerlo, Miriam. Vale. ¿Sí? Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta por 1000 generaciones. Qué bonito el texto, ¿no? Y esta noción de misericordia, en hebreo el término Hesed es misericordia o es bondad y de alguna forma ejemplifica ese aspecto del pacto, ¿no? Un amor que se establece en una relación que no depende de las circunstancias, sino que trasciende. Es una misericordia que es grande, que implica bondad, implica amor, es firme, es fiable, es duradero. Sin embargo, esto que viene de parte de Dios se convierte en condicional en nuestra parte, ¿no? En decir, bueno, Dios me habla de forma incondicional, pero el disfrutar de los beneficios de esa relación ahí está. Efectivamente, sí. Es condicional. El amor de Dios no es condicional, pero la relación de alianza con su pueblo sí lo es. Es decir, la recepción de esos beneficios, de esa bondad misericordiosa, es condicional, depende de si aceptamos, de obedecer, de seguir sus mandatos. Son los beneficios, digamos. Hoy en día, Rubén, las relaciones no se caracterizan precisamente, ¿verdad?, por esa incondicionalidad, por esos marcos de pacto. ¿Qué puedes comentar al respecto? Bueno, claro, cuando hablamos de un pacto en nuestra relación con Dios, a lo mejor nos lo podemos llevar rápidamente al ámbito contractual, ¿no? Y pensamos, claro, la realidad contractual es fría, es aséptica, ¿sí? Hasta existen ya condiciones dentro de los pactos matrimoniales que hacen que el matrimonio sea algo donde tienes que ir de puntillas, ¿no? Pero este cálculo yo creo que no se traslada en absoluto a la relación que tenemos con el Señor, ¿no? No pensamos en un jefe distante que está pendiente de lo que haces mal, sino una cosa un tanto diferente, porque en primer lugar el pacto el Señor lo establece con un pueblo, ya decíamos en la lección anterior, ¿no?, que es el más pequeño de todos los pueblos. Es decir, el Señor no está haciendo un pacto, está firmando un contrato con esa persona que tú esperarías que acudiera a una entrevista laboral y dijeras, cumple con todos los condicionantes, ¿de acuerdo? Este es el que yo quiero que trabaje para mí. Por una parte esto rompe esa estructura y por otra el hecho de que, claro, nosotros sabemos que hay una serie de cláusulas en los contratos y si esas cláusulas se rompen, por ejemplo, si hablamos de un trabajo, ¿verdad?, se acabó el trabajo, te despiden y ya está. Sin embargo, nosotros no dejamos de romper dichas cláusulas en nuestra relación con el Señor. Yo qué sé, pereza, ¿verdad?, orgullo, no tengo ni idea. Y el Señor dice, bueno, venga, te quiero seguir teniendo en nómina. ¿Hasta cuándo voy a tener, verdad, que hacerlo? Pero sin embargo lo haré porque te amo profundamente, hasta el punto de que al final los que rompemos el contrato muchas veces somos nosotros. Y es muy curioso porque en realidad el pacto no lo necesita él. Es decir, esta relación contractual que va más allá de un contrato, claro, es un pacto, es una alianza, nos la regala. De alguna forma nos señala las reglas del juego, nos señala un marco, nos dice que es incondicional, nosotros no ponemos nada para que nos ame y sin embargo ese pacto lo hace por nosotros, que no paramos de romperlo. Entonces, de alguna forma es importante señalar este carácter condicional de disfrutar las bendiciones. Dios nos propone un proyecto con condiciones para disfrutar. Y en ese sentido, bueno, hay algunos versículos que nos hablan de esta condicionalidad, ¿no? Por ejemplo, Oseas capítulo 9, versículo 15, dice así, toda la maldad de ellos se manifestó en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. Ya no los amaré más, todos sus príncipes son desleales. La escuela sabática profundiza en esta idea de que no implica literalmente que Dios deje de amar, porque en otros lugares, ¿verdad?, en todo el canon bíblico nos presenta que el amor de Dios es infinito. Sin embargo, sí que implica como aspectos, ¿no?, aspectos de esa relación que se pierden cuando el pueblo rechaza, cuando el pueblo traiciona, cuando el pueblo rompe.
Y en ese sentido, la metáfora que utiliza la lección de esta semana es la idea del sol, ¿no? No podemos impedir que salga el sol, pero podemos taparnos del sol. ¿Cómo creéis que hacemos esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo rechazamos esas bendiciones de la relación? Quería leeros un texto que se encuentra en Isaías 44:1-4, que dice: «Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos». Bueno, continúa, ¿no? Pero derrama aguas, o sea, derrama esas bendiciones en un sequedal. Es decir, que a lo mejor lo primero es: ¿cómo estoy? ¿Estoy seca? Como bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? El darte cuenta de que necesitas a Dios, porque si no, ¿cómo quieres recibir esas bendiciones si ni siquiera te consideras que lo necesitas? Después dice que derramaré agua sobre el sequedal. Los que suspiran por Dios pueden estar seguros de que serán saciados. Qué bonito, ¿no? Que cuando en ese primer paso de necesitar a Dios, Él ya está preparado con la cantimplora para derramar sus bendiciones. Sí, es como que esa actitud de necesitar es justamente descubrirse, ¿no? Ante el sol, ante la lluvia, no ir con el paraguas bloqueando las bendiciones que Dios está dispuesto a dar y no quiere más que dar. La lección avanza con la noción de la piedad perdida. Nos dice que el amor de Dios es eterno, el amor de Dios es inmerecido, como estamos viendo, pero podemos rechazarlo. Y es muy curiosa esta noción de, no sé si os han preguntado alguna vez en pareja, ¿no? Contando nuestra historia, cómo fue, quién se enamoró primero o quién es el primero que dio el paso. Bueno, si nos preguntaran esta relación con Dios, ¿cuál es la respuesta? Él siempre primero. De hecho, nosotros siempre primero. Tal cual. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice: nosotros le amamos a Él, ¿no? Y dice el apóstol: ¿pero por qué? Porque Él nos amó primero. Sí. Es como que Dios da el primer paso a nivel histórico, a nivel existencial, a nivel personal. Y a veces el ser humano no valora ese primer paso de Dios, como aparece en la parábola que también se nos propone repasar en Mateo 18, 23 al 25, ¿no? Es una parábola conocida donde el siervo tiene una deuda tremenda que no puede pagar, debía 10.000 talentos. El cálculo adaptado a nuestros días sería 200.000 años de trabajo, nada más y nada menos. O sea, Jesús es un poco andaluz en ese sentido, ¿no? Un poco exagerado. Para los que nos escuchen, los andaluces tienen fama de exagerados, muy majos todos, por cierto. Y luego el siervo que ha recibido este perdón inmerecido es como que no lo valora. No es consciente de lo que le acaba de ocurrir. Y Jesús, que transmite esta parábola, nos trata de decir: pero si es que no os enteráis, porque luego no es capaz de perdonar 100 denarios. Miriam, ¿Qué mensaje tiene esta parábola tan fuerte para nosotros? Cuando la leí y reflexionaba en ella, lo primero que me vino a la mente es ¿cómo es que no se da cuenta? O sea, ¿cómo es que no perdona después si ha recibido ese perdón? Entonces, puede ser que lleguemos a un punto en el que es ya cotidiano. Jesús ha muerto por mí, no puedo ya... ¿Qué más? ¿Me lo merezco? Sí. Tenemos que tener siempre presente cuál significó ese sacrificio, ¿no? Para poder también compartir ese perdón y perdonar cuando nos hacen daño. Si no lo valoramos, si no permanecemos en ese amor, fácilmente, a la primera, vamos a tratar a los demás como no nos han tratado a nosotros, como Dios no nos ha tratado a nosotros. Claro. Es que podemos afirmar ser de Dios y podemos afirmar estar en el pacto, pero en realidad no estarlo, ¿no? Y la sensación que me da en relación a este siervo es que está ejemplificando lo que supone estar fuera del pacto, ¿no? El que condena, juzgando, condena, incluso en esa condición tan particular que tú dices, que es el hecho de que se le ha perdonado muchísimo, ¿no? Es una parábola que a mí me cuesta entender, pero habla de la falta de amor, de no comprender que tú eres pecador y de quizá dar por hecho y asumir que si se te ha perdonado la deuda es porque te mereces que se te perdone, ¿no? O quizá vivir en la comodidad que tú decías de, bueno, pues como se me perdona todo, yo no tengo que practicar el amor con los demás, ¿no? Como siempre, lo que tenemos que intentar es no encontrarnos en la situación en la que se encuentra este deudor, ¿no? Y el practicar una justicia semejante a la del Señor, de gracia recibimos,
dar de gracia y perdonar de gracia. Sí, es como que da la sensación de que este siervo, ¿verdad?, que le han perdonado, en el fondo dice como que me lo debía, ¿no? Es como un virus que puede llegar en nuestra mente, el sentir que nos lo merecemos, tremendo, porque luego a los demás está esta transacción, ¿no? Y entonces amamos de forma transaccional a los demás dependiendo de lo que recibimos. Esta noción que presentaba Rubén de gracia recibisteis, ¿no? Dad de gracia, este principio bíblico, este versículo, una vez lo escuché en un seminario y se planteaba como clave en las relaciones de pareja. Y digo, qué interesante, ¿no? Porque si no, parece que vamos midiendo lo que me das, lo que te doy, lo que me das, lo que te doy. Y algunos psicólogos incluso hablan de que tendemos a equilibrar las relaciones, de, oye, me lo debes, te lo debo, de forma casi natural. Contractualmente. Pero, sí, contractualmente. Pero cuando alguien entra, ¿sabes qué? Si es que me han perdonado tanto, si es que lo tengo gratis, ¿no? De gracia recibisteis, dad de gracia, rompe las reglas contractuales y de alguna forma es lo que nos presenta Dios. Y me atrevo a decir, no, simplemente por cómo acaba la parábola, es significativo que el siervo al final recibe de vuelta las mismas palabras que él ha pronunciado en relación a aquel que no perdonó, ¿sí? Con lo cual se hace cierto eso de, depende de la vara que utilices para medir, serás medido con la misma o no, ¿no? Entonces es lo que siempre decimos, cuando el Señor se relaciona con nosotros de una manera determinada, nos enseña a amar y nos enseña la gracia, es para nuestro beneficio, ¿sí? Os quiero contar una anécdota en relación a eso. Cuando empecé a trabajar en mi último trabajo en el hospital, bueno, los enfermeros vamos variando de sitios y cuando vas a un servicio nuevo puede ser que nunca hayas trabajado ahí y no te acuerdes ya de lo que has estudiado en la carrera con respecto a ese servicio. Entonces, bueno, es como eres novato, ¿no? Y recuerdo los primeros días en el servicio en el que estoy, me costaba muchísimo y había una compañera que no era muy agradable conmigo. El resto sí, pero esta en particular... Qué educada, no era muy agradable. Qué bonita forma de decirlo. Saludamos a la compañera, por cierto. Sí, ay, no, que la quiero mucho. Bueno, entonces surgieron en mí malos pensamientos y decir, pero bueno, esta persona, ¿cómo es posible que se comporte así conmigo si ni siquiera me conoce? O sea, simplemente un poco de ayuda, un poco de compasión, un poco de acompañamiento hasta que ya me arranque en el trabajo. Pero no, ella era dura como una piedra. La cuestión es que yo le oraba al Señor, Señor, por favor, que no me toque trabajar con ella, pero me seguía tocando trabajar con ella. Y pasaron semanas. Y yo las primeras semanas adopté una actitud, porque cuando algo me hiere es como, no, me alejo, no me sale ser simpática, no me sale. Claro, pero algo dentro de mí me decía, a ver, esto no es lo que realmente quiero que hagas, Miriam. Hasta que un día ocurrió una ocasión en la que estábamos en la salita, las compañeras, y ella no tenía silla para sentarse. Y en un segundo el Señor puso en mi mente, déjale tu silla. La cara que puso cuando recibió algo bueno de mi parte, que ella sabía que a mí me dolía su actitud, pero recibió algo bueno, jamás se me va a olvidar. Qué curioso. Y esa es la fuerza de ese amor y de esa gracia sin merecerlo. Y a partir de ese momento, su actitud, creerme, cambió. Yo, obviamente, también cambié, pero fue muy bonito experimentar en un pequeñito detalle del día a día cómo un acto de gracia y de amor, cuando no te lo mereces, es como, ¡oh! ¡Wow! ¿En serio? Me dijo ella. ¿Cómo le rompiste, no, los esquemas? Sí, rompe. Uno de los peligros, quizá, ¿no?, que tenemos bueno, como no podemos pagarle a Dios y no hay nada que podamos hacer, que nos quedemos simplemente así. Pero nos recuerda, ¿no? Hay un pensamiento en la escuela sabática que sí que podemos reflejar el amor de Dios hacia los demás. Es decir, vale, no hay nada que pueda hacer para que me ames más, pero ¿qué puedo hacer por los demás? En ese sentido, ¿qué nos viene a la mente, ¿no?, respecto a nuestra responsabilidad de reflejar ese amor inmerecido de Dios a los demás, como hiciste con tu compañera? Bueno, yo no sé si me salgo un poquito de la pregunta, me disculpas, pero también tengo otra anécdota. Tiene que ver con la comprensión, en definitiva, de todo este proceso, ¿no?, y de todo lo que es la gracia. Cuando estudiaba en la facultad, bueno, tengo buenos amigos de la facultad, pero uno especialmente bueno con el que siempre iba y venía del tren a la facultad y luego de la facultad al tren y a donde fuera.
Bueno, pues en ese trayecto siempre había publicidad y había productos gratuitos, que al final eran productos de prueba muchos de ellos. Solían regalar helados. Claro, nosotros teníamos entre 17 y 22 años y nos metíamos entre pecho y espalda lo que fuera, así que agarrábamos los helados, nos los comíamos. Estaban malísimos, pero a lo mejor nos comíamos 3 cada día, ¿no? Nos íbamos tan contentos a casa. Me refiero con esto a que muchas veces la gracia la entendemos de esta manera, ¿no? Como algo es gratuito, a lo mejor sabe tan mal como este helado, claro. ¿sí? Me lo puedo comer, pero es de baja calidad, ¿sí? Y esto hace que, pues, que no entendamos la gracia, ¿no? Que no entendamos que en absoluto es de segunda calidad, que es algo extraordinario de lo que depende nuestra salvación, y la solución quizás para entender la gracia es lo que estás tú refiriendo, es decir, que seamos capaces de practicar la gracia con otros. Tú has dicho, mi relación con mi compañera cambió porque cambiamos las dos, ¿verdad? Pues entiendo que para entender la gracia también tenemos que practicarla, ¿sí? Porque si no somos también egoístas. Están muy bien tantos helados, pero al final no me acaban de gustar, ¿sí? Cuando practicamos la gracia, por una parte nos damos cuenta de que es duro, porque nos negamos a nosotros, pero por otra parte es hermoso porque podemos ponernos en la medida de lo que somos capaces los seres humanos en los zapatos del Señor y entender cuál es la forma de dar que Él tiene. ¿Sí? Qué bonita esta idea, ¿eh? Pues con esta idea nos quedamos, la idea de disfrutar de la gracia, saborearla y practicar la gracia. Y que algo sea gratuito no significa que sea malo, sino que al contrario, es algo inmerecido, y ese transmitir un amor inmerecido a los demás, la verdad es que cambiará nuestras relaciones y sin duda puede cambiar el mundo. Genial, pues hasta aquí hemos llegado en esta segunda lección. Muchas gracias. Gracias a ti. A vosotros. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.